Bienvenidos a esta nueva edición de Mano a Mano. Hoy estoy con Juan David Gómez, político antioqueño, y ¿se le puede decir influencer? Yo creo que no. Yo creo que no, definitivamente. Yo soy un político con redes sociales. Le iba a preguntar eso, o sea, ¿se le baja mucho el precio a alguien que hable de política en redes y se le dice influencer? Yo creería que sí. Yo creería que hay rangos, hay creadores de contenido, hay también influencers que realmente viven de eso, que yo creo que es la gran diferencia, y hay otras personas que decidimos hacer política y estamos utilizando las redes sociales como esa herramienta también de conectar con más personas, porque es mucho más fácil. Ya entrando en lo que está pasando, porque es que uno se pone a mirar y dice la izquierda tiene un capital político en redes muy importante. De hecho, la calle digital, si se quiere, es más de izquierda que de derecha. Los creadores de contenido de izquierda son más grandes en audiencia que los de derecha, pero pareciera que en la campaña de las Espriella se tragó a la izquierda en redes. Yo creo que la estrategia fue diferente, porque nosotros veníamos acostumbrados a eso, a tener grupos, a organizarnos, a que la gente copiara, porque yo no sé tampoco en qué momento puntual fue que se hizo el quiebre, en el que la gente le empezó a gustar más seguir contenido de izquierda que de derecha en las redes sociales. La derecha nunca fue buena para eso, porque la derecha no es buena, por ejemplo, haciendo humor. La izquierda sí, entonces empezó a satirizar, en este caso un candidato pues como Abelardo, lo vimos con Paloma Valencia, contra los otros contrincantes que fueran saliendo de la derecha. Mientras que los de la derecha, pues ese mensaje de Dios, patria y familia no calaba, entre comillas, en redes sociales. Para eso estaban los grupos de viejitos, las cadenas de WhatsApp, que fue precisamente lo que ellos terminaron utilizando, que nosotros no vimos. Ahí estuvo la clave. Mientras nosotros decíamos un video y lo veían 1 o 2 millones de personas cada vez que alzábamos la voz, ellos estaban mandándole a 3 o a 5 millones de personas algo por WhatsApp, que es lo que leen y a lo que están acostumbrados. Y ahí fallamos nosotros. ¿Y de dónde nace esa falla? Porque se supone que hay como una expertiza en redes sociales. Yo, para contextualizar rápido a la gente, estamos hablando de lo que viene ocurriendo en el país, del tema de la campaña y demás, y hay una cuestión que ocurre con las redes sociales y de eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué se nos escapa la tortuga en ese sentido? Yo creo que se nos escapa la tortuga porque cuando empezó este movimiento de redes sociales, que vino muy duro desde el estallido social del 21, y la gente empezó a comunicar lo que estaba pasando a través de las redes sociales y la gente se empezó a conectar con eso, empezaron a inflarse unos egos, una cosa de locos, una cosa hijueputa, hermano, porque ya todos se creían superiores. Entonces tenían 50, 100, 200 mil seguidores de gente que les copiaban, y ya creían que habían tocado el cielo con las manos. Entonces esos egos también no permitieron poder hacer ahorita, yo creo que una campaña con cuadros organizada, porque la izquierda nunca ha sido organizada para eso, y más cuando se cree que se tiene un ápice del poder, sea en lo público, sea en el ejecutivo, sea en el legislativo, o sea en el digital, pues pasan este tipo de cosas, weón, que se nos sale, se nos sale. Está Mario Paz. Páseme el agua, Mario. Pase por la cámara, que no importa si queda así, todo bien. Ya no haga más de esfuerzo eso. Este fue el paso de Mario por Mano a Mano de divagar. Gracias, Mario. Y entonces terminan pasando este tipo de cosas. Los egos son una cosa loca. Vea, nos intentamos organizar, los que teníamos de una u otra manera algún tipo de influencia en las redes sociales. Fue imposible dar una línea, fue imposible que todos hablaran de lo mismo, que estuvieran unificados, porque todos decían, no, es que mi algoritmo entonces no me beneficia, entonces que yo no hago colaboración con entonces que los grandes tenemos que ser, entonces los chiquitos ya no surgen. No hubo organización. Ahí estuvo la clave. Mientras que la derecha y sobre todo la derecha plebeya, estos pelados que quieren, digamos, también llegar a este mundo de las redes sociales, pues siguen órdenes y son juiciosos, porque así funciona la derecha para todo. Sí, eso es una muy buena definición. La derecha es más juiciosa y la izquierda es un poco más anárquica, pero tiene que ver por un tema de constitución de una y de la otra. Claro, porque es que la izquierda por naturaleza es rebelde en todo. Claro. Y hay que mostrar la rebelión, y hay que mostrar la rebeldía, y hay que mostrar hijueputa, anárquico, antisistema contra todo. Así sea contra el mismo sistema que nos va a llevar a algo puntualmente que necesitamos. Claro, no importa, porque es que ya soy que es contrapoder. Así el poder sea la misma izquierda, weón. Ahí sí, yo le quería preguntar por eso, porque yo estoy seguro que hay un montón de gente de izquierda que está contenta que haya perdido Cepeda. Yo estoy seguro porque es que la izquierda venía acostumbrada a ser oposición. Y digamos,
yo creo que muchos de los que salieron y en el gobierno de Iván Duque a la calle y fue el estallido social y estábamos en ese momento peleando por derechos que creíamos que sí nos estaban quitando, que yo también estaba totalmente en contra y me pareció el peor gobierno de la historia de Colombia, pero yo creo que pasaron más bueno en ese momento en el estallido social que siendo gobierno. Entonces ellos de una u otra manera tienen un fresquito adentro. Vamos a volver a ser revoltosos, vamos a volver a salir a la calle, que es lo que nos gusta. Y yo lo entiendo porque es que eso era lo que se estaba acostumbrado siempre. ¿Y eso no le da un poco de razón a la derecha cuando dice que a la izquierda no le gusta el trabajo? Porque ser oficialismo es tener que trabajar. Ser oficialismo claramente es tener que trabajar, pero yo no le doy la razón a la derecha en absolutamente nada, huevón. Y lo vimos ahorita que Petro era un dictador y que se iba a quedar en el poder y que nos íbamos a volver Venezuela, que el dólar era 10.000, las mismas mentiras y putas de la derecha siempre. Y en este caso también, es que a la izquierda no le gusta trabajar. La izquierda trabajó, huevón. La izquierda en este gobierno trabajó. Yo no la vi en vacaciones, pues 4 años. Yo me refiero en el tema fáctico de tener un trabajo, ir a trabajar 8 horas, sino me refiero a la composición social del arquetipo de persona que es de derecha y de izquierda respecto a su visión de la política. Es decir, es más fácil ser oposición. Creo que en eso coincidimos todos. Es más fácil ser oposición, tanto a la derecha como para la izquierda. Yo me acuerdo. No sé si para la derecha es fácil ser oposición. Claro que fue fácil ser oposición porque es que acordate, si vos no tenés claro cómo se crea el Centro Democrático. Entonces el Centro Democrático se crea porque Santos se le tuerce al Paraco Mayor y entonces Uribe con ese viudismo de poder dice, no, entonces este hijo de puta me torció, entonces yo voy a hacer el partido y el partido para que nadie se me tuerza, el logo soy yo con la mano así. Pero pensemos una cosa, ¿Y Juan? cómo hicieron la oposición? Y metieron hasta lo que en ese momento era la bancada más grande en la historia del Senado de la República. Porque se organizaron para hacer oposición. Y desde la calle, y bullas y chimbadas. Pero pensemos una cosa. Uribe hizo oposición cuando crea el Centro Democrático, eso es verdad. Igual pierden la elección. O sea, igual pierden. O sea, esa oposición es efectivamente pierden en 2014. Pierden y ahí se acomodan ya con una bancada de congresistas a hacer oposición como congresistas. Pero ellos recuperan el poder porque del otro lado se reconfigura el centro y la izquierda con Petro y Fajardo, porque si Santos hubiera podido reelegirse otra vez, vuelve y les gana. Vuelve y gana Santos, eso está clarísimo. La oposición de la derecha siendo oposición me parece que es bastante floja. Y ahí le quiero preguntar, ¿usted cómo vio a la derecha siendo oposición ya en este gobierno? No, horrible, porque es que los referentes de la derecha se volvieron Lina Garrido, se volvió JP, se volvió Caterine Miranda. Puta. O sea, esos son los referentes de la oposición de la derecha colombiana. Claro, Briceño, pues que a mí me parece el bobo más bobo en la historia de los bobos de este país, huevón. Caterine Miranda, que he dicho abiertamente que para mí es una traidora. Lo mismo el señor J. Hernández, que es un traidor de quienes lo hicieron elegir. Y esa fue la posición, los traidores, los que hicieron elegir con las banderas de la izquierda del progresismo y llegaron fue a torcerse porque de pronto no recibieron lo que ellos estaban pensando. Yo a lo que le tengo temor es que de verdad y en efecto sea que la izquierda se sienta más cómoda haciendo oposición y que claramente la derecha se siente más cómoda haciendo oficialismo. Es que están acostumbrados, es que uno se supone que uno no extraña lo que no conoce. Claro, pero el problema es cuando usted tiene una izquierda una facción, no toda, sí, que esté más cómoda con ser oposición, se pierde la vocación de poder, ¿o no? Yo creo que nosotros venimos de una historia política muy compleja en este país de muchísimos años de derecha. Nosotros tuvimos una vez el poder. Y lo mismo que te decía ahorita, los egos, creer que se tocó el cielo con las manos, un montón de cosas no permitieron que siguiera el proyecto. Otra cosa importante también es que la izquierda carece de una fábrica de liderazgos. La izquierda no tiene una cantera de liderazgos. La derecha tampoco, pero como lo decíamos ahorita, la derecha es organizada y al que más visos dé, todos se alinean juiciosos con eso. Porque son juiciosos, porque están hechos para eso, para hacer caso, weón. La izquierda, por su naturaleza rebelde, pues no va a ser así. ¿Y a quién va a seguir la izquierda? Al más capaz, al más intelectual, al que más agrupe, al que haga una oda, como pasó con Iván Cepeda, porque Iván Cepeda se termina viabilizando porque metió a Uribe preso. Y porque por fin el gran enemigo de la izquierda colombiana históricamente, que es Álvaro Uribe, termina por primera vez en su vida en un problema judicial real
gracias a Iván Cepeda. Entonces ahí la izquierda dice, no, Iván Cepeda es el hombre. Y al problema de no tener la fábrica, no tener la cantera de liderazgos de izquierda en Colombia, pues nos terminamos yendo con un candidato como Iván Cepeda, que para mí es supremamente decente, pero que estaba peleando contra un showman que en términos reales era imposible competir. ¿Sí era tan imposible competirlo? Pues yo creo que era imposible competirlo a la medida de la campaña, del ritmo que le marcó el señor Abelardo de la Espriella, porque es que eran shows, eran mentiras, era drama, era todos los días un escándalo nuevo o una propuesta sacada del culo. Iván Cepeda rechazó hasta las redes sociales, por ejemplo, y eso hay que decirlo, de cómo se dio la campaña en sí de Iván Cepeda, las nuevas tecnologías, de cómo comunicábamos, de tanto que le sirvió al gobierno Petro ese reconocimiento de lo digital, que Iván Cepeda, que me pareció un gran político, que me pareció un gran senador toda la vida, pero que no fue capaz de pronto de ver un poquito más allá. Y era una pelea no en óptimas condiciones para dar. Nosotros hemos hablado acá mucho de la izquierda, de que es más anárquica, es más desordenada y demás, pero hay una cosa que pasa y es que el gobierno de Petro los últimos 2 años fueron buenos. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué responsabilidad cae o qué se puede decir del electorado? Porque terminan no votando por un proyecto que tuvo un gobierno bueno. Yo creo que, pues en lo que me ha tocado ver a mí, yo creo que el gobierno del presidente Petro ha sido el mejor gobierno de Colombia. En lo que he vivido y en lo que he estudiado, para mí ha sido quizá uno de los mejores gobiernos de la historia, ya para ponerlo en un contexto real. Un gobierno que por primera vez en la historia puso a la clase obrera de frente. Dijo, es que tienen que tener platica, es que por fin se empezó a hablar de un salario vital. Porque históricamente habíamos hablado de un salario mínimo. Un salario mínimo mensual legal y vigente. Nosotros pasamos a un salario vital y móvil. ¿Y qué quiere decir eso? Se hizo el cálculo de cuánta plata necesita una persona para vivir. Y para vivir desde la regla clásica, Revolución Francesa, que dividieron el día en 3 a lo putas, porque dijeron que 8 horas de sueño, 8 horas de jornada laboral y 8 horas de ocio. Entonces, para que les alcanzara para el sueño, para el ocio y para el trabajo, había que hacer un cálculo. Y por primera vez en la historia de este país, en este gobierno se hizo el cálculo. Porque es que ya estamos hablando de 2 millones de pesos. ¿Es qué pasó? Yo realmente, a mí todavía me cuesta entender por qué esa persona que gana ese salario mínimo, que ya no es mínimo, perdón, sino un salario vital, por qué ese viejito que se le está dando el subsidio de 230.000 pesos, por qué la gente de los territorios le tenía más miedo a una persona como Iván Cepeda, como Abelardo de la Espriella. Y ahí es donde dentro del marketing político entra una palabra muy bonita que es la narrativa. Y es cuál es la narrativa que se implantó en esa gente. Esa gente estaba convencida de que el país iba de culos. Esa gente nunca se paró a preguntarse, el país iba de culos. ¿Y yo por qué estoy recibiendo más platica? Y entonces mi abuelita, ¿por qué está recibiendo los 230.000 pesos que no tenía al mes? Nunca pararon a preguntarse. Y eso es lo que la izquierda también subestima siempre. Y subestima es cómo piensa la gente. No ha sido capaz de entenderla, porque para nosotros era muy fácil decir eso. Puta, es que si vos ganas un salario de 2 millones de pesos y votás por el gobierno que te los dio. O si vos una persona de la tercera edad, pues votás por el gobierno que te dio el subsidio. Pero no, sale en revista Cambio un estudio donde dice que los jóvenes jugados con Cepeda y los viejitos jugados con Abelardo. Porque le tenían miedo, porque la palabra guerrillero en este país sigue dando miedo. Y esa fue la narrativa que implantaron, que Iván Cepeda era un guerrillero. Y le montaron fotos con IA que con un fusil y sacaron de contexto las fotos del proceso de paz, pero a la Espriella nunca le cuestionaron las fotos con los paramilitares, que sí eran los amigos de verdad de la infancia de él, y que decía que Ernesto Báez era el romántico de las autodefensas, y que Mancuso se dio la lucha que se tuvieron que haber dado todos los cordobeses. Eso nunca lo pusieron en tela de juicio. O lo que hablábamos de la gasolina la otra vez. ¿Usted sabe cuánta gente en este país anda en moto? Toda esa gasolina. ¿Todas? Toda esa gasolina, el 99% a gasolina. Hay 12 millones de motos registradas. Claro, registradas y en los municipios y en la ruralidad, ¿cómo funciona? Ahora bien, a esa persona que anda en esa Boxer, que anda en ese Necadeo, que anda en esa Bayash, o que anda en lo que se le dé la hijueputa gana, porque eso es lo que el bolsillo le permite, lo que la economía de este país le permite, tener una moto para su transporte, porque es un país con un pésimo sistema de transporte público. A ese man, o a esa señora, o a esa muchacha, o a esa viejita, o a esa pelada,
no tienen ni puta idea que existe un fondo de estabilización de los precios del combustible, ni que Duque nos endeudó en un lado y entonces nos tocó dejar ese subsidio para poder salir de esa deuda y por eso la gasolina se dobló. A esa gente lo único que le importa es con la narrativa que llegó la derecha es que, mire, la gasolina cuando empezó Petro valía 8.000 y cuando la dejó vale 16.000. No les interesa nada más. Y en narrativa, pues claro, la tenían ellos. Nosotros, lo hemos hablado, nosotros nos podemos parar y sentar y decirles, mire, hay un fondo de estabilización de precios del combustible. Eso está subsidiado de esta manera. Por este problema fiscal que teníamos, nos tocó quitar este subsidio y por eso la gasolina va a ir subiendo. A no le importa. A la gente lo único que le importa es decir, este hijo de puta me dobló el precio de la gasolina. Y nunca estuvimos preparados para darle una explicación real, entendible y masticable a esas personas. Hay cosas que la izquierda puede hacer, como subir el precio de los combustibles sin que el país se le incendie. Porque si hubiera ganado Rodolfo Hernández... El país, claro. Todos sabemos lo que pasó. También hay... Pero, sin embargo, sostengo que la derecha tiene muchas más licencias en este país. Todas. La derecha puede hacer absolutamente lo que quiera en este país y no pasa absolutamente nada. La gente no la juzga igual. No la juzga igual, ni mucho menos. Es que nosotros lo hemos vivido históricamente con todos los presidentes. A Duque cuando se lleva a sus hijos en el avión presidencial Papanaca, pues claro, ¿quién hace bulla? Las redes sociales y nosotros y los de izquierda. Pero vaya a ver pues si eso a alguien de la derecha bien pensante de este país le incomodó siquiera. Digo, ay, tan bobo, no pasa nada. Vaya que Petro hubiera hecho eso. Vaya que Petro hubiera sacado el avión presidencial para llevarse a su recua de hijos, que tiene como 17, para el Parque Las Aguas en Girardot, Antioquia, güey. Pues, sí, claro. Se le permite todo y es cómo poder revertir eso. O sea, cómo poder hacer que la sociedad pueda medir con el mismo rasero las acciones malas que comete la izquierda y que las juzgue igual que lo que hace la derecha, porque es que acá ese es el tema, ¿no? Sale Abelardo y dice, voy a destripar a medio país y nadie dice nada. O sea, es como... Y Daniel Samper Ospina, que es un cacorro hijo de puta, no sale a decir nada y entonces ahí ya no defiende a las instituciones, ni es republicano, ni es nada, ¿no? O sea, ¿cómo hace uno para que por un momento en la vida un tipo como Daniel Samper Ospina, toda esta gente bien pensante... Claro, los bien pensantes, los que me dan agua bendita. Claro, los que cagan más arriba del culo. Eso, los que creen que cagan por encima del culo, se indignen por lo que pasa con lo que hace la derecha, porque si esa indignación arranca ahí, después baja. Claro, y lo pones en ese punto. O sea, voy a destripar a la izquierda, ustedes ni la mano, con ustedes no se negocia. Hijo de puta, salió así a decir el señor Abelardo de la Espriella en Radio Nacional, en frecuencia modulada. Hijo de puta, en horario prime de la mañana, sin despeinarse. No puede despeinar porque le quedan 3 pelos también, pero sin despeinarse. Sí. O sea, y después sale y dice el señor, no, es que los que salgan a manifestarse a la calle, como pasó en el paro nacional, no les espera sino el arma letal del Estado o la orden es dar de baja, fue lo que dijo. Exactamente, y lo dice en Caracol. Y ningún periodista paró la nota. Como, hey, mano, estás diciendo que va a matar gente, güey. Pues, sí. Manito, ¿estás consciente de lo que vos estás diciendo? Ahora, ¿cómo hacemos para poder revertir un poco esa lógica y que por lo menos a la gente le pase algo? O sea, que la gente diga como, no, este hijo de puta no puede decir eso, así sea de derecha. Mire, porque los que salieron a manifestarse, sobre todo en el 2021, que es ese gran estallido social que nosotros tenemos aquí pendientes y presente, eran todos estos jóvenes de izquierda colombiana que querían ver un país diferente, que estaban mamados de la derecha rancia tradicional. Y en ese mismo sentido, esa gente de a pie, esa gente de la famosa clase media bogotana, de la clase media consolidada de las grandes ciudades donde no hay una violencia constante en sus territorios, pues no se siente atacada, porque dicen, claro, los que salgan a manifestarse. Y entonces un señor que trabaja como cajero en Bancolombia, huevón, que está pagando su moto, que paga un arriendo en un estrato 3, dice, no, mano, es que yo de todas maneras ni siquiera tengo tiempo de salir a manifestarme. Nunca he salido a una marcha, ni lo pienso hacer. Me importa un culo. Me importa un absolutamente culo, porque es que la idiosincrasia de las grandes ciudades, o al menos de las capitales en Colombia, es esa. Es yo con yo y con yo. Individualismo puro. Es individualismo puro y duro.
Y en ese sentido, pues claro, si yo digo, no, venga, el man está diciendo ya que va a destripar a una gente. A mí no, para nada, déjelo pasar. Y esa gran mayoría de los 12.308.000 votos tampoco terminan siendo de esa izquierda que es la que sale a las calles. Entonces mucha gente, claro, votó por nosotros y por este proyecto Solidaridad. Pero los 12.900.000 cacorros, hijueputas remamados que votaron por este hijueputa, no les importa un culo. Así tengan un hijo, un hermano, un abuelo, un tío, un hijastro, el amigo de un amigo, un exnovio, una exnovia, el que quiera, que sí va a manifestarse a la calle. No les importó porque como no lo vieron cercano, no fueron capaces de tener la mínima solidaridad. ¿No le parece que dentro de este lado, digamos, del espectro de izquierda al que nosotros pertenecemos, con los matices que cada uno tiene, no estamos nadando todo el tiempo contra corriente, ¿no? O sea, es como hay un país que siento yo deliberadamente quiere ser de derecha. Y entonces es como que, ¿no le parece que somos una piedra en el zapato para esa gente? O sea, es como, puta, Colombia quiere ser de derecha. Somos puta, o sea, queremos ser de derecha. O sea, ¿por qué no entienden esa mierda? Mire, Colombia, yo soy internacionalista. Colombia históricamente ha jugado un papel muy importante de un aliado estratégico de los Estados Unidos. Y entonces, en ese nacimiento republicano colombiano, siempre se vio a Estados Unidos, digamos, como ese gran referente. Y era la potencia mundial que más cerca teníamos. Entonces, sobre todo, al menos hasta la generación anterior a la nuestra, porque somos muy contemporáneos, al menos hasta esa generación anterior se tuvo a Estados Unidos como ese gran referente, como al lugar donde yo quiero llegar. Y yo quiero todo lo gringo, todo lo americano es lo que me sabe bueno. Entonces yo quiero los blue jeans que me traen de Estados Unidos. Entonces la tía cuando venía, los tenis de la USA eran diferentes a los que conseguían aquí. Sí, siempre. Así, claro. A mí usted una vez me mandó, por ejemplo, al Restrepo a comprar unos tenis. Sí, obvio. ¿Qué es lo que te... Ya que Bogotá le parece tan chimba que Juan David... Pero si no la gente... Juan David es un paisa que ama Bogotá, pero compra tenis en Estados Unidos. Puede ser que sí, pero es por la talla. Es más por la talla que por todo. Eso. Porque el colombiano promedio no es pero yo le digo, Juan grande. David, si Bogotá le parece tan chimba, pues en el Restrepo le hacen los tenis talla 50 si quiere. Y apoya la industria nacional. Puta. En vez de estar mariqueando, ay, que soy talla 45, no importa. Entonces... Hay un zapatero en el centro que se trabaja. Cuando salgamos de aquí vamos a ir al Restrepo y vamos a hacer unos tenis. ¿Qué hijo de putas vamos a ir al Restrepo? En el escudo de Santa Fe. Hay una taberna en el Restrepo que se llama Julio Jaramillo, buena. Hay 2-3 peleas después de las 11 de la noche. Después de las 11 de la noche solo reminiscencias. Como allá ese River que ha ido como 4 veces. Ay, volviendo al tema de la seriedad. Claro, Estados Unidos se volvió ese gran referente y todos querían lo gringo y todos querían Estados Unidos y todos querían esta huevonada. Entonces, claro, la influencia americana y es el país del capitalismo puro y de la extrema derecha, pues dio una influencia directa sobre Colombia. Y al dar esa influencia directa sobre Colombia, pues nosotros crecimos viendo eso. Nosotros queríamos ser gringos, güey. Pues... al menos hasta la generación de nuestros papás. No todo, la televisión que se consumía, las series, todo. Entonces nosotros crecimos viendo televisión para adolescentes gringos, que los contextos eran totalmente diferentes, pero nosotros nos soñábamos en algún momento, pero mi colegio, ¿por qué no es así? Porque a mí no me recoge el bus amarillo, güey. ¿Por qué no? Y entonces, claro, con ese referente y además de todo el trabajo que hacía el gobierno americano históricamente a través de esas mismas series, a través de esos mismos programas, a través de Hollywood, como se hizo el asunto, que es lo único que vemos acá, pues claro, nosotros dijimos, no, queremos como Estados Unidos, güey. Y para ser de Estados Unidos hay que ser de derecha, güey, puta. Y entonces los del eje del mal son los terroristas y todo lo que no sea anglosajón y blanco y así, güey, puta, son los terroristas. Entonces Colombia es un hijito de Estados Unidos, históricamente. El tema es que creo que eso se malinterpretó. Porque, digamos, usted conoce Estados Unidos y conoce la historia de Estados Unidos. Sí. Nosotros no es que queramos ser como Estados Unidos. Yo creo que la élite de este país apuntó a ser como el sur de Estados Unidos.
Sí, sí. Porque aquí no apuntamos a ser como Nueva York o como Washington. O como California. O como California. No. Que apuntamos a ser Texas, güey. Aquí sí, apuntamos claro. a ser Nuevo México. Sí, aquí apuntamos a ser Mississippi, huevón. Esa mierda. Eso fue lo que apuntamos en Colombia. Entonces, uy, hermano. Hacer Texas con la religiosidad de Utah. Una mierda así. Una cosa rara, weón. Entonces, claro, nosotros, volviendo a la pregunta inicial, claro que nadamos a contracorriente, porque es que nosotros ya con los aires de la revolución y además nosotros ya entendiendo un poquito más el contexto latinoamericano y de que fueron todos pueblos liberados a fuerza de lidia y que todos los procesos de independencia y revolución de cada uno de los países de Latinoamérica fue distinto, pero fue muy duro. Fue muy duro llegar a la independencia, llegar a ser libres, y ahora hay un grupito chiquito de hijueputas que dicen no seamos libres porque siempre van a existir, siempre va a pasar, siempre van a estar. Lo que pasa es que ese grupito chiquito de hijueputas son los que manejan los hilos del poder, que son los grandes empresarios, que son los grandes banqueros, los que ni siquiera pagan impuestos en Colombia y que quieren decir cómo manejar el poder en este país. Entonces, claro que estamos nadando a contracorriente y siempre lo vamos a hacer. Lo que pasa es que nosotros pasamos de una candidatura de izquierda con la señora Clara López en algún momento, como de 2.600.000 votos, y ya estamos en el 49.7, 49.3. Una cosa así, de menos de un punto porcentual de diferencia de todo el aparato de la derecha. Porque es que la izquierda también, yo entiendo que hoy tenemos un movimiento nacional y popular, que tiene nombre y apellido, se llama Pacto Histórico. Y los colombianos, desde el 8 de marzo que fueron las elecciones al Congreso, rechazaron cualquier atisbo de izquierda que no estuviera dentro de este proyecto nacional y popular que se llama Pacto Histórico. Entonces, se está compitiendo hoy la izquierda centralizada en un espacio que llama Pacto Histórico contra la derecha, que juega poniendo gente en liberales, en conservadores, en Centro Democrático, en Cambio Radical, en Salvación Nacional, hasta en el mismo Partido Verde, como entraron Caterina y como entró JP. Claro, ellos se abren. Entonces, nosotros estamos jugando contra un abanico de partidos con poder regional, con amigos, con empresarios, con banqueros, con de todo tipo de cosas, contra hoy una cosa aquí que es un movimiento nacional y popular, que es más de la gente que de otra cosa. Pero de la gente sí y no, porque también hay unas prácticas adentro que se están pareciendo, digamos, a un partido tradicional. Por ejemplo, se está pidiendo a gritos que se haga la Asamblea Nacional del Pacto Histórico ya. Y eso se tiene que hacer de carácter urgente, porque hay que darle participación a las regiones, porque hay que darle participación a los liderazgos emergentes, porque hay que darle una participación real a las mujeres. Yo estoy de acuerdo con las listas cremallera, pero el proyecto de izquierda nacional y popular que se llama Pacto Histórico no se debe conformar solo con listas cremallera, no se debe conformar solo con eso. Es buscar opciones de cómo las mujeres pueden realmente empezar a ocupar cargos de poder más importantes cada vez. Eso no se ve en otro lado. Nosotros tenemos que verlos diferentes. ¿Dónde está que nosotros hablamos y que queremos y que la comunidad LGTBI es la de la casa y que nosotros peleamos por los derechos de ellos? Y a ver dónde tienen un espacio medianamente garantizado. Ni siquiera en una asamblea. ¿Qué ha hecho? Hace falta varios ejercicios democráticos para poder empezar a redondear la idea del Pacto Histórico como un movimiento nacional y popular de verdad. Acá lo que quería preguntarle también era, después de que Cepeda pierde, después de que perdemos, se le pegó mucho a Cepeda. ¿Usted qué piensa de Cepeda en este mismo momento? Yo creo que Cepeda tenía una responsabilidad grandísima y era terminar de llevar a puerto un barco que hoy llevaba buena velocidad, que estaba bien cuidado, que se le había hecho el mantenimiento, que era el barco que le entregó Gustavo Petro. Y de pronto Iván Cepeda, desde su misma concepción política, no tuvo las mismas capacidades electorales, como él mismo lo dijo, que había tenido Gustavo Petro. Y él lo dijo en su comunicado: pues yo no estaba ni para hacer shows, ni para pegarme al marketing político, ni para un montón de cosas. De todas maneras, yo creo que nosotros ya sabíamos cómo era él. Uh-huh. Es un tipo sereno, es un tipo tranquilo, es un tipo que se da sus peleas desde donde se las ha tenido que dar, en la Cámara de Representantes, en el Senado, en los estrados judiciales, pero que de pronto ya para enfrentar una campaña presidencial con el nivel de polarización que había, con el tipo de contrincante que había, de pronto no se dejó asesorar como debía, o no quiso tener la suficiente apertura
a cosas nuevas que no tendrían que ir en contravía de sus principios, porque nadie le estaba pidiendo que saliera a bailar el Gangnam Style, weón, en TikTok. Están diciendo que fuera un poquito más cercano, que se abriera que diera una línea, que tuviera un equipo de marketing político que tuviera una frase que conectara. Nosotros molestábamos mucho con los firmes por la patria, huevón, y con esas huevonadas, y que nos quitaron el término firmes porque todo el mundo lo utilizaba. Pero ellos, huevón, se identificaron bajo una sola identidad. Nosotros empezamos, salió que el solo se pega en esta mondá, de un costeño cacorro por allá que le dijo a Abelardo, hey, solo Petro en esta mondá, tin, y la vuelta. Y después que llegaron las K-popers, empezaron con el corazoncito, no más. O sea, no hubo una planeación estratégica desde la campaña que mandara ese mensaje de unidad, que la gente saliera a sus territorios a decir algo puntual de Iván Cepeda. Y él tampoco colaboró para que eso pasara. Pues Iván Cepeda es un tipo decente, es un tipo que ha hecho las cosas bien, pero que en esta campaña le faltó, claro que le faltó. Yo tengo la teoría, después de que pasaron varios días, que toda la responsabilidad, él se hizo cargo igual, ¿no? Él se hizo cargo. Yo creo que el 100% de la responsabilidad de la campaña cae sobre él, porque mi teoría va en que los políticos no hacen caso. Un político puede tener los mejores asesores del mundo y al final no va a hacer caso. Es como, voy a poner un ejemplo. Un presidente dentro de su gabinete tiene un ministro de Hacienda, sí, que por lo general es un economista, pero al final la economía la maneja el presidente. Creo que con los políticos pasa igual. O sea, por más estrategas de comunicación y por más que le pongan, al final el político hace lo que se le da la puta gana. Y creo que al final Cepeda dijo como, ¿sabe qué? No me sirve nada de lo que me están diciendo y me voy por la mía. Y estoy casi seguro, o sea, digo casi porque no tengo a Cepeda aquí enfrente que me diga, sí, huevón, la verdad la cagué y hice lo que se me dio la gran puta gana. Pero yo creo que fue así, o sea, no... Yo creo que no hizo caso y no es querer pegarle en el piso a Cepeda porque ya está, sino que también eso creo que hay que exteriorizarlo en estos términos, me parece a mí, para poder aprender de eso un poco. Yo creo que es lo que hablamos ahorita. Nosotros ya sabíamos cómo era Cepeda desde antes, que siempre ha sido un tipo cauto, que siempre ha sido un tipo tranquilo, de una izquierda muy clásica, también digamos por su misma formación. Y nosotros, se puede sonar feo, pero le estamos pidiendo peras al olmo. Nosotros sabíamos que Iván no era un tipo muy de calle, un tipo muy de base, un tipo muy de plaza. De pronto se empezaron a dar estos espacios. El tema de que leyera sus discursos de pronto no gustó tanto, aunque yo estoy convencido de que él los estaba leyendo para tratarle de dar más seriedad, para no dejarse llevar por la emocionalidad, que es lo que nosotros veíamos al otro lado. Nosotros veíamos a Abelardo detrás de una pecera, diciendo cualquier tipo de huevonada que se le pasara por la cabeza en ese momento. Y hoy no sabe cómo afrontar la realidad. Entonces, bienvenido a la patria, milagro, no joda, bollo de yuca, chipichipi, arepa huevo para todo el mundo. Tin. Y después llega y dice, ajá, bollo de yuca, no me pidan milagro. Manito, acabaste de decir que votaran por la hijueputa patria milagro, que es lo que vos estás proponiendo. Entonces, Iván Cepeda, yo creo que para que no le pasaran ese tipo de cosas, porque claro, al ver una plaza llena, arengando la gente, diciendo, Iván, ese es, presidente, tin, todo este tipo de cosas, pues claro, a mí me ha pasado, una llena de fútbol, huevón, y empieza a decir cosas y se convierte en candidato a la personería, y empieza a decir un montón de cosas. Entonces, yo creo que Iván Cepeda, también por darle esa seriedad al discurso, decidió leer. Y cuando decide leer eso, de la otra campaña lo aprovechan, presuntamente, lo aprovechan muy bien y empezaron a mandar masivamente por WhatsApps a personas mayores de 50 años en Colombia diciendo, mire, Iván Cepeda tiene Alzheimer, por eso tiene que leer eso y ese man no le va a dar para la presidencia y va a asumir, esa es la vicepresidenta. ¿Usted quiere que lo gobierne esa señora? Ese era el mensaje porque me tocó verlo. Claro. Entonces, güey. Entonces. Sí, se cometieron muchos errores. Ahora miremos para adelante y es como ¿qué viene? O sea, porque Abelardo de la Espriella hoy todavía es un gran misterio. O sea, sí, más allá de lo que el tipo dijo en campaña, yo no podría como tener claridad en decir, bueno, este tipo va a llegar. Tengo claridad en algunas cosas de lo que va a hacer.
yo creo que van a ir a endeudarnos con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que el país va a tomar deuda en dólares con la excusa de pagar la deuda pública que es en pesos. Y eso la gente no lo va a entender. La gente lo que va a entender es, viene a pagar la deuda que dejó Petro. Claro, lo que te decía ahorita, poniéndolo en el mismo término de la gasolina. Para la gente del común, Petro fue el que le dobló el precio de la gasolina. Y tampoco les interesa irse a explicar más. Ahí está la tarea nuestra, es cómo somos capaces de masticarle esa noticia y esa explicación a la gente del común para que la entienda. Primero, paso 2 y no menos importante, ver si quieren al menos sentarse a escuchar o entenderla, que ahí yo no la veo tan fácil. En tanto y en cuanto Abelardo cometa errores, nos van a escuchar más. Yo también creo lo mismo. Y ahí vamos a estar. Ahora, ¿qué errores cree usted que pueda cometer Abelardo de la Espriella de entrada? De entrada digo el primer año de gobierno. Yo creo que de entrada él va a hacer una muy a lo Milei y de tirarse un paquetazo de decretos desde el principio y va a intentar meter la mayor cantidad de cosas posibles por decreto sin pasarlas por el Congreso. Y ahí vamos a empezar a ver realmente los efectos y la responsabilidad, y la gente va a empezar a sentir algo de responsabilidad de haber votado por este señor. Yo creo que el señor se excede mucho en el show, y cuando usted se excede mucho en el show tiene más posibilidades de cometer errores y las va a cometer todas. Yo creo que va a hacer ridículos internacionales como los hizo Duque. Yo creo que él plantea sacar a Colombia de la ONU para que no le toque dar un discurso en la ONU. Porque yo no me imagino al señor Abelardo de la Espriella cantando una ópera. ¿O qué putas va a hacer? Que Iván Duque llega allá a hablar de los 7 enanitos. Pero, ¿qué haría? ¿Qué haría? Yo me pongo a pensar qué haría Abelardo de la Espriella en Naciones Unidas. O sea, ¿de qué hablaría? ¿Cómo lo haría? ¿Qué burrada iría a decir? Y yo creo que él también, así tenga quien le escriba los discursos, se caga el susto con eso. Y nosotros vamos a estar ahí listos. A ver qué va a hacer. Porque es que a mí no me pueden pasar de la intervención de Petro en la ONU, que fue magnánima y maravillosa, que el pueblo elegido de Dios no es Estados Unidos ni Israel, sino la humanidad entera, a decir cualquier tipo de burrada que puede llegar a decir este señor. No tengo ni idea con qué pueda salir. O sea, yo no sé si el señor va a salir con una cosa brillante, no lo creo. Lo más probable es que salga con una burrada, pero ¿qué tipo de burradas? O sea, ¿es capaz de superar los 7 enanitos de Duque o no? Peón. Hay una cosa de parte de la gente, del electorado, y es que la gente, sea de izquierda o de derecha, creo que está cansada de la corrupción y de la política tradicional. Petro llega al poder porque la gente quería un cambio, después de lo que pasó, estallido social, pandemia, todo. Y después de la Espriella llega al poder porque de la Espriella dice, así como Petro dijo los nadie, que eso lo estamos hablando antes de hacer la nota, Sí. Él dice, vengo a representar a los nunca. Claro. Es tomar el mismo concepto, solamente que se cambia la palabra. Ya, es que... Ahora, como que la gente tiene ganas de que de verdad alguien lo represente, y esa representación iría de la mano con corrupción cero. Mire, cuando uno se pone a hacer un estudio antropológico del colombiano promedio, ni siquiera del colombiano promedio, yo creo que el ser humano promedio, ni los ricos ni los muy pobres, sino el ser humano promedio. Y el ser humano promedio siempre quiere que el chiquito derrote al grande, siempre quiere que David le gane a Goliat, siempre quiere que el débil prevalezca, si se quiere. Siempre quiere, para ponerlo en términos actuales, que Paraguay elimine a Alemania. Siempre. Entonces, cuando llegan un concepto, primero los nadie, después los nunca, pues a eso es lo que le termina haciendo fuerza a la gente. A eso es lo que le termina haciendo fuerza a la gente, güey. Sin importar, sin pensar quiénes son los nadie o quiénes son los nunca, porque supone que no serían personajes conocidos, ni que le han hecho ni bien ni mal al país. Son gente que viene con un proceso diferente a tratar de aportarle al país, y esa era la promesa de hacerlo. Y ahorita ya vimos el primer gabinete ministerial y no son nunca, son siempre, güey. Los que han tenido el poder, los que han tenido
el apellido, los que han tenido el billete, los que han tenido el control, los que han tenido los votos, los que han tenido los líderes, los gobiernos regionales y locales, históricamente, los mismos de siempre. Pero hoy nadie le cuestiona eso. La gran masa de la derecha, la gran masa de esos 12.900.000 personas, hoy no le están cuestionando eso. No. Así un porcentaje importante haya votado creyendo en agua o nada, en que sí iban a hacerlos nunca. No, claro, hay mucha gente que no. Creo que la gente que votó por Abelardo de la Espriella ya está en una tónica de vamos a ver qué pasa. Recién arrancó, no me presionen al muchacho. Creo que están en esa tónica. Como la portada famosa de Semana, año de aprendizaje. Claro, claro. O sea, la derecha está en esa tónica de no me toque al muchacho, no ha empezado a gobernar y ya están jodiendo. Sí, claro. Hay uno, es que claro, es que ahí es difícil llegarle a la gente, por lo menos ahorita, de poder llegarle a la gente y decir, no, mire, es que este man es un hijo de puta, pero ya lo eligieron. O sea, ya no hay nada más para hacer. ¿Qué opina usted de lo que dijo Cepeda respecto a declararse en desobediencia civil e instar al electorado que votó por él a declararse en desobediencia civil porque Abelardo de la Espriella no ha renunciado a su nacionalidad gringa? Pues yo inclusive lo dije en uno de mis videos. A mí sí me parece supremamente importante de que el señor no tenga esa nacionalidad, porque el señor no obtuvo esa nacionalidad por el simple hecho de nacer en ese territorio. Él, en un acto plenipotenciariamente consciente, pidió que se le fuese otorgada esa nacionalidad. Y para que eso ocurra, tiene que hacer un juramento a la bandera de los Estados Unidos, a la Constitución de los Estados Unidos y a los padres fundadores de los Estados Unidos, donde él asegura que va a defender la soberanía de los Estados Unidos por encima de cualquier otra nación. Y él aceptó eso, firmó eso y obtuvo la nacionalidad americana, la nacionalidad gringa. Entonces, en ese sentido, yo creo que a mí sí me parece importante dejar ese tachón y ese pendiente de que, venga, usted no puede asumir la presidencia de un país cuando usted fue y juró en otro lado que iba a defender otra soberanía por encima de la de este país que usted supuestamente va a ser presidente a partir de este momento. Yo no sé si con desobediencia civil se logre. No lo sé. A mí eso tiene que ser un tema judicial y alguien le tiene que parar bolas a eso. Porque desobediencia civil vendría siendo... Porque es que no cuando impuestos, vos te posesionás en la presidencia de Colombia y cuando te posesiona como presidente, cuando el presidente del Congreso electo lo posesiona como presidente, también tiene que firmar y tiene que jurar por la Constitución colombiana que va a defender la soberanía colombiana. Entonces, ¿cuál tiene más valor? ¿A dónde cogemos? ¿Qué hace el señor? Ahí sí estaría incurriendo tema grave de traición a la patria. Porque si usted está diciendo, no, es que yo la voy a defender, pero me dice, hermano, pero es que usted hace poquito firmó otro documento en otro país que usted juraba y aseguraba que iba a defender la soberanía de ese país. Ahí estamos en un tema jurídico importante. El señor es abogado, uno muy malo, según dicen los pasillos de Palo Quemado. Y ojalá el pueblo no le haga, al menos sus votantes, no le hagan a Abelardo lo que presuntamente él le hizo al doctor Mario Iguarán, darle la espalda. Presuntamente, insisto, presuntamente. Igual, eso creo que, a ver, tema de yo creo que el tema de la desobediencia civil en términos de discurso de narrativa de izquierda, creo que es lo que menos necesitamos en este momento. Sí, total. Cuando Iván Cepeda dijo ayer que mañana a las 9 de la mañana haría un anuncio muy importante, yo dije, no, ya tiene un tema listo. Este man no se va a poder posesionar. Movió su equipo jurídico, empezó a organizar cosas, lo cuadró por otro lado. Ya, este man no salvo y sale con eso. Desobediencia civil, ¿cómo para qué, hijo de puta? El último concepto que yo me acuerdo de desobediencia civil fue la que utilizó la bancada del Centro Democrático en el año 2014 porque les daba mucha rabia que Santos tuviera la unidad nacional y que todos los proyectos pasaran
y que ellos peleaban, chapaleaban, hacían debates y nadie les paraba bolas, igual todos los proyectos del gobierno pasaban. Entonces ellos se declararon en desobediencia civil y no iban al Congreso. En los congresistas, los concejales y los diputados sí, porque ellos ganaban por sesión asistida. Entonces ellos iban y ponían en la curul el letrerito de desobediencia civil. Los congresistas no iban a trabajar, que porque están en desobediencia civil, pero seguían cobrando sueldo. Entonces de eso me acuerda esa expresión de desobediencia civil, que no sirve para un culo. Para nada sirve, güey. ¿Qué serviría ahorita para el relato de nosotros? Yo creo que para el relato de nosotros lo más interesante puede ser, primero, visibilizar la cantidad, las promesas de Abelardo versus lo que va a cumplir, porque es que estamos hablando de Patria Milagro, que no va a haber una Patria Milagro, que va a salvar a Colombia. Colombia no había que salvarle absolutamente nada, porque en términos generales estábamos bastante bien. Y por el otro lado, yo sí quiero esperar los 90 días, que él dijo que él necesitaba 90 días para cuadrar 100% la seguridad de este país. No, pero ya dijo que no. Ah, ya dijo que no. No, que no. Ya reculó. Que se esperen. ¿Cuánto? Que No sabemos todavía. No dio fecha. Ah, bueno. Digo a término indefinido. Término indefinido. O sea, término indefinido. no sabemos en qué momento podemos encontrarle la vuelta al problema de la seguridad. Perfecto, porque él dijo, ajá, y si el general me llama y dice, presidente, necesito 50 hombres, ajá, yo le mando 500. No joda, boyo yuca, y chipi, y arepa huevo también le mando, y mondá. El de las Priella, yo lo veo bastante, yo lo que veo de las Priellas, yo lo veo bastante inseguro. Sí, claro, un hombre Desde que ganó la primera vuelta. Bueno, un hombre que pone Botox es inseguro. Eso por ahí. Pues era un poco polémico. Yo no me quiero meter en temas. Facto. Un man que se arregla las uñas, no mentira, no nos pongamos. Un man que se depila la ceja. Pero esa sí me la copia usted, estoy seguro. ¿Qué? Estoy seguro. ¿Qué? Un man que se perfila el bigote. No, paila. O sea, man que se perfila el bigote y queda como un delincuente, como un psicópata, un lunático. O sea, si usted del otro lado se perfila el bigote y se lo deja al ras del labio, usted tiene un hijo de puta problema de salud mental serio. O sea, como hijo de puta, vaya, revise ese mal parido. La gente que se perfila el bigote, perdón, no va a mirar directamente a la cámara, sino que va a mirar al monitor. La gente que se perfila el bigote y se lo deja al ras del labio, tiene que conseguir un psiquiatra urgentemente. No pase por psicólogo, no pierda la plata. Va a ser un hijo de puta psiquiatra y diga, mire, doctor, tengo un problema. Yo me perfilo el bigote. Me perfilo el bigote. Y el doctor le dirá, uy, esto es grave. Entonces, volviendo al tema grueso, importante. Hombre que se pone Botox es inseguro, güey. Es inseguro. Hombre que se pone implante capilar. Depende. Me estás ¿De qué? matando. ¿Yo? ¿Cómo está? No, puede que Turquía nos espere. Sí. El que se pone bisoñé, ese sí no va. ¿Qué es bisoñé? Bisoñé es ese peluquincito. Ese va, Ese sí no va. ese va. Pero sí, yo veo a mi doctor de la estrella muy inseguro. Yo también, huevón. Es que dicen que los hombres bajitos tienen ese tipo de problemas. Le pasó a Napoleón, le pasó a 2 o 3 cacorros más. Un tipo de menos de 1,75 para abajo es bajito. Un tipo de 1,75 para abajo es bajito, estoy totalmente de acuerdo. Bajito. Es bajito. Y entre más bajito, yo no sé cuánto Como mide. guatean hacia atrás. Sí. Yo no sé. 1,76 mide. Yo no sé. No, es más alto, es más alto. Yo no sé cuánto mide mi doctor Abelardo. Pero, 1,70, mi doctor Abelardo yo creo que debe estar entre unos 57 y unos 58 más o menos, según lo que se ve, pues. ¿Será que es tan bajito? Yo creo que él es muy bajito. Yo creo que él es muy bajito y muy cabezón. ¿Sabes? Y frentón. Sí. Un enano frentón lleno de complejos. Sí, claro. Sí. Sí. Con el bigote perfilado. ¿Sabes yo qué creo de la Espriella? Yo creo que él es un man que toda la vida quiso pertenecer a la élite, a la clase alta. Y no. Siempre lo rechazaron. Sí. Y al ser siempre rechazado, buscó la manera de que lo aprobaran. Y creo que se juega esto de ser presidente, no por un tema de querer representar a la gente ni nada, sino que es como decir, quiero que de verdad me apruebe esta gente. O sea, soy el presidente, ¿qué más quieren? Ve, yo creo que, según lo que yo he escuchado, nada confirmado, presuntamente todo,
El señor viene de una extracción muy humilde. Claro. Me gusta la palabra humilde, de un estrato socioeconómico bajo. Nació siendo pobre. Nació siendo pobre. Y el señor pues cree, él nunca leyó la teoría de los capitales de Bourdieu, y el señor está convencido de que solamente existe el capital económico, porque el capital social, el capital cultural, el capital simbólico, él lo representa de otras formas muy lobas, güey. Claro. Vestirse así es supremamente lobo, y él dice, claro, pues es que esto es un traje de, no sé, 5.000 euros, güey, 10.000 euros, eso no le quita lo lobo, güey. Eso le queda bien a Gucci, güey, eso le queda bien a Louis Vuitton, güey, pero a él no. Pero a Abelardo Gabriel de las Priellas, huevón, de Loma del Culo, Córdoba, no le queda bien ese sombrero, huevón. No le quedan bien esos capris, huevón. No le quedan bien. Ahí sí, él no del... No le quedan bien los mocasines de colores, huevón. Es muy lobo. Y siempre va a ser lobo, huevón. El señor, yo que tuve la oportunidad, digamos, de tener otro tipo de relacionamiento y de escuchar ahorita, antes de que empezara esta campaña, estos hipoputas terminaron votando por él, porque terminaron votando por él. Estoy hablando de los empresarios o los que tienen cargos directivos en grandes empresas, sobre todo en Medellín, de donde soy yo, que decían, puta, ¿cómo vamos a votar por un corroncho de esos que ni media se pone? Bueno, así piensa el cachaco, así piensa el paisa, así piensa el empresario cafetero, así piensan algunos en el sur del país, y terminaron votando por él a pesar de todo, huevón, porque la derecha es juiciosa. Así sea un lobo, así sea un corroncho metrosexual, así sea un man que se pone botox, así sea un man que da un montón de sensaciones en la gente. Es más, a la derecha en su momento no le gustaba Uribe tampoco. No, claro, porque no representaba esa oligarquía bogotana clásica que se supone que es quien debía gobernar. Era un man de Salgar, Antioquia, huevón, con unos amigos muy malucos, con un hermano que creó grupos paramilitares, ya lo podemos decir, con un hermano paramilitar que crea los 12 apóstoles y que eso le da un impulso diferente, y llega al poder y empieza a cambiar las reglas del juego. Ahí se ve, ¿no? Que la gente sí tiene poder todavía. Ahí se ve. Y que esto va más allá de empresarios y de... Oh, total. De la izquierda tenemos que entender que esto es con votos. Esto es con votos y hablándole a la gente en el lenguaje que la puedan entender. Como decía Einstein, uno no domina un tema hasta que no es capaz de explicárselo a la abuelita. Y la izquierda siempre hemos tenido ese problema. Esos son párrafos y terminología rara, hijo de puta. Difícil de masticar, difícil de entender. Lo que hablamos siempre, el discurso de la derecha, ¿cuál es? Dios, patria y familia, acabó. Y el de nosotros, habelo. Yo siempre he propuesto tierra, techo y trabajo. Es un gran eslogan. Y yo no estoy cobrando los 20.000 euros que cobra el catalán. Que le pagó mi doctor Sergio Fajardo. Aprovecho, ya que casi vamos a terminar, para dejar esto en cámara. Sergio Fajardo Valderrama, esta derrota de Iván Cepeda Castro a la presidencia, usted tiene absolutamente mucho que ver, pero de las poquitas cosas que yo, Juan David Gómez, celebro de esta derrota, es que su entierro político fue hoy. A partir del 21 de junio, usted no es nadie para la política colombiana. Nunca va a volver a ser medianamente determinante. Vaya, retírese, parche con María Ángela, haga lo que se le dé la hijueputa gana, pero hágale el favor a esta patria de desaparecer de las redes, del debate público. Usted no sirve para un culo. Pico, Sergio. Gracias a la gente de Pluma Blanca por ayudarnos a producir esta nota, a los muchachos que están detrás de cámaras, a Lucho que está allá en la consola, a Oscar. Nos reencontramos después. Y ya lo último para decir, qué mantanca. No me un agradecimiento muy especial al amor de mi vida que nos acompañó el día de hoy. Mi amor, te amo. Mírame este lambón. Chao, gracias.